Listo. Bueno, estamos ya en la clase 8 y continuando con lo que es razas porcinas. Esto es la raza Landras, más conocida para líneas maternas. ¿Sí? Una finalidad muy buena para lo que es jamones, pero se caracterizan por ser eh, buenos animales para cría, ¿no? O sea, para buena habilidad materna. Tenemos, estas son sus características, ¿sí? Tienen una buena producción de leche, generan camadas grandes, tienen una buena constitución de jamones, de lomos, ¿sí? Entonces, esto para que vayan considerando. La raza Yorkshire también es una buena raza para habilidad materna, o sea, para hacer cría, ¿sí? Tenemos una gran muscularidad en estos animales, carne magra y poca grasa dorsal. Son muy rústicos y pueden vivir muchos años, ¿sí? A eso se refiere lo que es longevidad. Entonces, si se les pregunta longevidad, se refiere a que los animales tienen un gran tiempo de vida, o sea, una buena utilidad. Tenemos el Large White, ¿sí? El Large White es otra raza que también se utiliza para madres, entonces para que vayan conociendo, ¿sí? Este Chester White, no se tiene acá en el Ecuador, pero para que vayan conociendo más o menos las líneas que existen. ¿Sí? Como le ven, de orejas medianas, todo eso. En razas para lo que es líneas paternas o finalizadoras para sacar carne, tenemos el conocido Pietrain, ¿sí? Que es un animal, como lo ven, con muy buenas características de músculos, ¿sí? Un animal bien conformado en el lomo, en los jamones. Entonces, eso es lo que se quiere para la producción de carne, ¿no? Que tenga buenos jamones, unos buenos lomos en la raza Pietrain. La raza Duroc, ¿sí? Pues son animales igual muy largos, ¿sí? De cara limpia, orejas caídas. El pelaje es un poco grotesco. Tienen estos colores así como pardos, a negros, medio rojizos, pues en estas tonalidades. Estos. Igualmente son muy rústicos, muy longevos, tienen una buena habilidad materna, ¿sí? Entonces se utiliza bastante para hacer los cruces, para ayudar a ganar rusticidad en las granjas. También son muy dóciles y tenemos más características, ¿no? Tenemos el Hampshire, ¿sí? En algunos lugares todavía hay esta raza, en la sierra sobre todo. Se caracteriza por tener este tipo de conformación y sobre todo el pelaje, ¿no? Las dos capas que tiene de pelaje, blanco y negro. Tenemos igual ciertas características. Tenemos el Berkshire, que no existe acá actualmente. Este es más de países europeos. El Poland China no existe tampoco acá, o muy pocos reportes. Estos manchados igual, tal vez de manera criolla en cruces hayan visto por ahí algo, pero no son purezas. Entonces, más o menos aquí está los cruces, como se viene haciendo, ¿sí? Las líneas, digamos, desde el sus escrofa, acuérdense que este era el animalito de donde descienden la mayor parte de cerdos domésticos. Entonces, este es como decir el original, y de ahí comenzaron los cruces para ir sacando las diferentes líneas, ¿ya? En las razas tradicionales, el conocido cerdo criollo, ¿sí? Eso se ve más en las zonas de la sierra. El cerdo ibérico, en Europa, ¿no? Es muy cotizado este cerdo, que estos viven
en libre pastoreo, comen las avellanas, las nueces, ¿sí? De ciertos árboles y tienen una calidad de carne muy exquisita por el tipo de alimentación. Entonces, el corte de carne de estos animales es muy cotizado. Mangalitza, no se ha visto mucho, pero son como esos que tienen como acolchadito el pelo, ¿sí? Como bien zambitos. Guinea Hog, también a nivel de la sierra, ¿sí? Parte de Chimborazo, por allá, Bolívar, esas zonas de Ambato, por ahí se ve animales de este tipo todavía. La Combe, muy pocos, ¿sí? Tal vez en las zonas de la costa que andan también así mismo en pastoreo, sueltos. Hereford, muy poco. El Large Black, tal vez en la sierra, todavía existen líneas de estas. Esta no existe acá, Tamworth. Esta tampoco creo que exista acá. Meishan, ¿sí? Son razas ya más como para mascota, ¿no? Y aquí un tipo de razas que solamente las puntualizamos, pero no vienen a nuestro caso, ¿sí? Aquí les dejo unos sitios web de interés para que ustedes puedan visitar y conocer la información que encuentran sobre los porcinos, entre lo que es razas, cruces, información sobre cortes de carne, ¿sí? Los pedigrís, todo lo que se está haciendo en porcinos, ¿sí? Entonces, en esta parte. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cuántos años exactamente tienen de vida los, los puercos o es por raza? ¿O todos tienen el mismo tiempo de vida? Bueno, acá los cerdos si vivieran en forma natural, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Pueden vivir más de 15 años tranquilamente. Pero en el tema de producción intensiva, los reemplazos se están haciendo cada 3, 4 años, dependiendo el nivel de intensificación en esa producción. ¿Sí? Hay gente que mantiene 8 partos tranquilamente una hembra, pero hay gente que ya 4 partos máximo y ya están reemplazando sus animales porque ya hay nuevas lechonas que están en crecimiento, en desarrollo para ya entrar a la etapa de reproducción igualmente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre lo que es razas? Ya. Entonces, vamos a ver lo que es los cruzamientos ahora. Pues ya conocemos las razas, entonces ahora vamos a ver cómo son los cruzamientos. Sí, esto es importante para poder manejar buenos índices en lo que es producción de carne, animales más pesados, ¿sí? O en lo que es líneas maternas, igual poder sacar animales que sirvan para el propósito. Entonces, generalmente para los cruces se trabaja con granjas núcleo, ¿sí? Esas granjas núcleo son las que van a proveer la genética a granjas multiplicadoras, las mismas que se van a convertir en un futuro o van a desarrollar genética para entrar a granjas de producción. Entonces, la idea es disponer siempre de esa variabilidad genética. Y esa variabilidad, en base a las razas que se disponen, en base a las líneas, se da una acción aditiva, como decía. Entonces, nosotros vamos a agregar o adicionar por medio del cruzamiento una finalidad o una característica deseada sobre la raza que estamos introduciendo el cruce. Entonces tenemos el conocido F1. El conocido F1, y esto es para las otras razas, igual en bovinos, así, ¿no? En bovinos, caprinos también se habla de esta manera. El F1 deriva del cruzamiento simple de dos razas, ¿sí? Como tenemos acá en la foto de la derecha, tenemos la raza Large White
¿sí? Y la raza Landras. Entonces, el cruce de esas dos va a dar origen a un híbrido, y ese híbrido se lo va a conocer como el F1. Es generalmente utilizado para producción de hembras, ¿sí? De líneas maternas o para machos finalizadores. Por ejemplo, aquí dice, tenemos el Large White, que se abrevia así, más el Landras, ¿sí? Que ayude, como decía, hacemos la genética para granjas multiplicadoras y estas granjas son las que van a sacar para lo que es la producción y venta, obviamente. Entonces, el término heterosis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 100% de heterosis. ¿Qué me dice? ¿Qué quiere decir heterosis? A ver, ¿alguien? ¿Quién me dice? Le regalo unas décimas a la prueba. Un solo sexo, tal vez, no sé. No, Heterosis. ¿Puedes heterosis. repetir la pregunta, por favor? Heterosis. ¿Qué quiere decir heterosis? Síntomas de estresamiento, comportamientos, ¿no? ¿No? Bueno, la heterosis quiere decir la habilidad de ganar esa resistencia. Perdón. Es utilizada para la genética, para la crianza y el mejoramiento selectivo. Mejoramiento selectivo, por ahí va algo, sí, pero en sí quiere decir que la heterosis se gana por el cruzamiento de dos razas diferentes, ¿no es cierto? Pues digamos que la raza Large White es mucho más, perdón, Para ganar vigor. exactamente, es para ganar esa resistencia o vigor híbrido que llamamos. ¿Sí? Entonces, heterosis se refiere al grado de vigor híbrido que se logra ganar con estos animales o con estos cruces. Entonces nos dice que al hacer un F1 nosotros tenemos un 100% de heterosis, o sea que es un animal muy resistente. ¿Sí? El F2, en cambio, resulta del cruzamiento del F1 por un F1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, Large por Large y Landras por Landras, ¿no es cierto? Aunque aquí está mal. Aquí debería ser Landras. Entonces tengo un F1 Landras y tengo acá un F1 Large. Y el cruce de estos F1s me daría acá el F2, ¿no es cierto? Como vemos aquí en este. Pues Large por Landras, ¿sí? Nos va a dar igualmente unas, aquí tenemos igualmente una cerda F1 Large por Landras, pues son dos F1s. Y esos dos F1s, sí, nos van a dar el resultado un F2. Pues eso es para conservar más proporción genética de este cruce que utiliza este tipo de cruzamiento, para ganar ese tipo de proporción genética y mantener ese cruce. En cambio, el backcross, ¿a qué se refiere el backcross? El backcross consiste en el cruzamiento entre hembras de F1s y machos de una de las razas que compusieron el F1. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo aquí una raza, ¿no es cierto? A y una raza B, hacemos un F1. Y a este F1 le vuelvo a meter una raza que compuso este mismo F1, o sea, el A. Entonces hago un A-B. Y este es un backcross. Quiere decir que 75% de genes van a ser de la raza A y 25% va a ser de la proporción del gen B. ¿Cierto? Pues nos estamos yendo un poco más o retrocediendo un poco hacia la raza A, que fue la que participó en la formación del mismo F1. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama como backcross. Es un retrocruce, en otras palabras.
en inglés, en español, digamos. Es un retrocruce. Del F1 estamos volviendo un poco más a la sangre que compuso el mismo F1. El cruzamiento triple, en cambio, ya viene en 3 razas. ¿Sí? Es el más empleado actualmente en las fincas productoras de engorde. Entonces emplean madres de F1 y un berraco finalizador. Entonces tenemos una raza A que compone el 25%. La raza B que hace el 25% más. Entre estas dos hacen el F1. Y la raza C que es el 50%. Entonces, este es el cruzamiento triple que se está también trabajando. Y aquí tenemos pues diferentes escenarios de cruzamientos. Pues, por ejemplo, la L quiere decir Large White, por Y que sí quiere decir Yorkshire. Pues tenemos un F1 con 100% de heterosis. A ese cruce le metemos un Duroc, ¿sí? Acuérdense del Duroc, de ese cerdito cafecito rojito. ¿Sí? Entonces ya vamos a tener una raza triple, un cruzamiento triple, ¿sí? De 3 líneas. Y acá podemos hacer un backcross, ¿sí? En cambio, si regresamos el cruce a uno del que compuso el F1. O sea, si le vuelvo a meter un mismo York, yo me estoy regresando, ¿no es cierto? Estoy haciendo 75% de sangre York y 25% de sangre Large White. Pues me estoy haciendo un backcross y con el backcross o retrocruce yo tengo nada más del 50% de heterosis en esas líneas. Y si cruzo en cambio 2 F1s por 2 F1s, acuérdense que hacemos un F2 igualmente con el 50% de heterosis. Y aquí miren, en cambio hacemos el cruce de 3 razas. Un F1 por un duro que sería un cruzamiento triple. Y asimismo acá, un F1 por un duro que también sería un cruzamiento triple. Entonces vamos a obtener este porcentaje de heterosis. Es una raza compuesta de 3 razas, pero tenemos un vigor híbrido del 62.5%, que es muy bueno igualmente para trabajar en granjas que se dedican a engorde. Esa es la idea, ¿no? Sacar jamones más sobresalientes. Igualmente se hacen 4 razas, pero ya ahí como que muchos se abren las líneas, pero a veces en granjas sí se trabaja así. Pues el resultado de cruzamiento de F1, ¿sí? Cada F1 de razas diferentes. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, un Large por un Duroc y un York por un Large. Entonces, ahí ninguna de las 2 razas, de las 4 razas son parecidas. Entonces, cada una va a componer el 25%. Hay el cruzamiento rotacional de 2 razas. Inicia con un cruzamiento simple, o sea, un F1. Alterna con la raza de macho cada nueva generación. O sea, cada parto que nosotros vayamos a ir consiguiendo, tenemos que ir cambiando de reproductor. ¿Sí? Y se van utilizando las hembras del mismo plantel. Igualmente llegamos a ganar 67% de heterosis, ¿no? En ese cruce. En cruzamientos de 3 razas, iniciamos con un cruzamiento simple. Sobre el F1 se aplica una tercera raza, ¿sí? Y se alternan las razas en orden. Entonces, si compusieron estas 2 razas, digamos, del F1, ¿sí? Al F1, a este que compusieron, ¿no es cierto?, va a salir uno más. Entonces, al que sale de estos 2, le vamos a meter una nueva raza, ¿sí? Y de ahí comenzamos nuevamente, o sea, a las hijas siguientes de este, comenzamos a meter primero después de después de este. Entonces, se va haciendo las combinaciones de acuerdo a las razas que se vayan manejando. Entonces, aquí está, la heterosis. Es el grado de superioridad del mestizo en relación al puro, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es? Heterosis o vigor híbrido. Vamos a tener un grado de superioridad
en relación al puro, ¿sí? Porque son mestizos, obviamente, porque son cruzados, pero van a ser superiores a comparación de los puros, van a ganar mejor canal, van a tener mejor lomo, van a ser más adaptables, mejor conversión alimenticia, mayor ganancia de peso. Entonces, eso es lo que se gana con la heterosis. ¿Sí? Entonces, media de los mestizos, media menos la media de los puros, dividido para la media de los puros por 100. Así se saca los porcentajes que estábamos hablando acá en esta diapositiva, ¿sí? De los porcentajes de heterosis. Entonces, con esa fórmula se sacan los grados de heterosis, aplicando un diseño estadístico, obviamente, ¿no? Sacando los diversos parámetros en relación a peso, conversión alimenticia, todas esas medias de los mestizos y la relación de medias de los puros, se hace fórmulas y se saca esos porcentajes. La expresión varía con cada característica, cada raza y línea son siempre distintas, obviamente, y tienen su característica de aporte. A mayor diferencia entre razas, ¿sí? Obviamente vamos a tener mayor vigor. Ejemplo, dice, número de lechones destetados por camada, la media de la raza Landra son 9 lechones, 9.9. La media de la raza Larriguay es 10.40. Cuando digo media me refiero al promedio, ¿no? O sea, si ya les dieron estadística, quiere decir la media, quiere decir el promedio. Entonces, el promedio de la raza Landras, 9.90. De la raza Larriguay, 10.40. La media de las dos, o sea, del cruce de estas dos, 10.15. Y media de las F1, o sea, de cruces entre F1, 10.85, o sea, ha superado, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es lo que se gana al hacer los cruces, el vigor libre. Aquí tenemos una tabla de heterosis, ¿sí? En base a las características que les decía, los parámetros más o menos. Pues tenemos edad a la pubertad, de 0 a 8% de heterosis. Pues todos estos parámetros, ustedes pueden ir viendo más o menos los grados de heterosis. Igualmente en estos parámetros de ganancia de peso, edad a los 100 kilos, ¿sí? Todos esos van a aportar un grado de heterosis. Eso es lo que va a convertir al animal en mayor o más superior que los puros. Y complementariedad es una característica, una ventaja, ¿sí? De alto valor económico que se logra con estos cruces, ¿sí? Por el origen de las líneas maternas, sobre todo, más la habilidad de las líneas carniceras o finalizadoras. Entonces, eso es lo que se logra ya, uniformar camadas, sacar razas ya o cruces que netamente sirvan para el propósito de producción de carne, ¿sí? Que tengan buena habilidad materna, que sean dóciles, que no sean agresivos, que tengan buena conversión, buena ganancia de peso. Y en base a eso, pues la reposición se recomienda al menos en las granjas que se esté trabajando en cruces con machos, hacer 50% de machos por año. O sea que se debe ir reemplazando. ¿Por qué? Porque como ya van creciendo las hijas, ¿sí? Pues ya no se puede utilizar el semen de esos mismos machos o las montas de esos mismos machos. Pues por eso se considera ir reposicionando o reemplazando esos animales. En cambio, las hembras, de 30 a 40% de hembras por año hay que ir reemplazando igualmente. Entonces vamos viendo las cerdas que son ya más longevas, o sea que ya tienen más partos, ya posiblemente ya hay que irlas descartando de la granja. ¿Por qué? Porque ya vienen igualmente nuevas hembras, o sea, nuevas chanchillas para reposición. Es ideal reemplazar machos cada 2 años, ¿sí? O sea, de toda la granja a los 2 años sacamos todos los machos y cambiamos todos. Hembras cada 2.5 a 3 años se va a lograr hacer un recambio total de las hembras que están en la primera línea
Entonces, eso es lo que hay que considerar, o de esta forma hay que manejar ya técnicamente. Mejorar la calidad del macho, cada uno va a servir entre 15 a 20 cerdas, esa es la regla, ¿ya? En el toro, por ejemplo, era de 40 a 50 vacas, ¿no es cierto? En cambio, el macho berraco va a servir entre 15 a 20 cerdas, a la mitad de un toro. Su calidad determina ahorro en costos de producción, ¿sí? Porque si es un buen berraco, vamos a tener entre 15 a 20 cerdas preñadas y por ende buena producción de lechones o a su vez de carne, ¿no? Por medio de la conversión. Bueno, hasta ahí esta parte. Después de esta clase. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Les quedó claro lo que es los cruces? Y si no, pues igualmente vuelvan a revisar. Ahí está la información para que vayan más detenidamente viendo cada esquema, ¿sí? Pero eso es lo que se maneja en las granjas actualmente y esos son los parámetros que nosotros como técnicos debemos sugerir o tratar de contemplar o proyectar en las granjas que estemos al mando, ¿sí? Entonces, ustedes ya hacen asistencias por ahí técnicas, comenzar ya con sus clientes o con sus familiares, amigos, a recomendar los parámetros ideales, que es lo que se debe ir cumpliendo. ¿Sí? Que un poco difícil a veces, pero esa es la idea, ¿no? De ser perseverantes en la parte técnica que hacemos. ¿No hay más preguntas? ¿Ninguna? A ver, Roosevelt, dime, ¿cómo se hace un cruce F1? Yo le digo. Roosevelt dije, el que habla le bajo puntos. Se hace con un cruzamiento simple de dos razas. Ya, De un Virgo. muy bien. A ver, Scarlett, dime, ¿cuál raza utilizarías para hacer un F1? Por ejemplo, activa el micrófono. Activa el micrófono. Usted pronunciaba dos. Los principales eran el Art White y el otro. ¿Cuál te gustó? Cualquiera, dime uno que te haya gustado de las razas. El Pietran y el Art White se veían. Ya, chévere. Eso es un F1, ¿no es cierto? Dos razas simples. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos un F2? A ver, Eric. Yo misma. A ver, Eric. Acuérdate, ¿cómo se hacía el F2? No me acuerdo, estoy buscando, pero no me acuerdo. Recién, poniendo atención. A ver, Elian. Aquí estoy, pues oiga, hable serio. Con otro F1, un F1 y otro F1. Exactamente, el cruce de dos F1s se hace un F2. Fácil, así son las preguntas y así se jalan a veces. A ver, Gary, ¿cómo hacemos un triple cruce? El triple, a ver, a eso le dicen el triple jamón, pero, o sea, a mí en sí la raza me gusta el Petrain porque tiene más nalga que el duro. Ya, el Pietrain es una raza pura, pero para hacer un cruce triple, ¿cómo haces? Ahí sí me la ganó, pero ahí había más. El Petrain con o sea, F1 más F1 Ya, más F1. exactamente. Un F1 más una raza adicional que no sea las que componen el F1, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Landras por un Duroc hacen el F1. Y si le ponemos un Pietrain, estamos haciendo un triple cruce. ¿Listo? ¿Entendido? Pilas ahí, atentos. Vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de lo que es ya la parte de recría, entrando a las categorías.
¿sí? A ver, espérenme, primero. No, primero les voy a hablar de esta parte, de los reproductores, ¿sí? Y en esta parte, antes de entrar a la parte de recría, vamos a hablar sobre el manejo de la cerda destetada, porque desde ahí originan los lechones, ¿no es cierto? Entonces, una cerda que se desteta, o sea, que se separan las crías, es importante que ésta vuelva rápidamente al celo, ¿sí? Después del destete. Pues como vemos en la foto de acá abajo, a la derecha, de esta manera se expresan los folículos, ¿sí? En el ovario de la cerda. Es un ovario multilobulado, ¿sí? Como vemos aquí. Y acuérdense que de cada folículo va a salir un óvulo. Y en cada folículo que se revienta se va a formar un cuerpo lúteo, ¿sí? Pues el cuerpo lúteo era el que mantenía la preñez por la producción de progesterona, acuérdense. Entonces, los factores que influyen para la producción de un buen celo luego de que se desteten los animales es la alimentación sobre todo, ¿sí? El tipo y la cantidad de alimento que se da antes de que el animal para sobre todo. Porque si es que está la cerda flaca luego del parto, difícilmente vamos a lograr producir buenos folículos, ¿sí? Entonces, una buena alimentación que parte desde que la cerda está en gestación. El consumo de lisina es importante, este aminoácido, durante la lactancia, ¿sí? O sea, mientras la cerdita está lactando, o sea, dando de lactar a sus crías. Entonces, es importante adicionar este aminoácido o ver que el balanceado que nosotros estamos administrando contenga una buena cantidad de este aminoácido. El consumo previo de proteína de buena calidad, que se mantenga siquiera entre un 16% al menos de proteína, porque de lo contrario no hay buena calidad en la alimentación. Entonces, eso va a inducir un buen celo. Entonces, ¿cómo vemos anatómicamente la disposición del útero de la cerdita? Le vemos de esta manera, ¿sí? La vulva ingresa por aquí el útero, ¿sí? Esta parte es la vejiga, y de esta manera encontramos sus cuernos, ¿sí? Con sus ovarios respectivos. En una foto real se ve de esta manera, ¿sí? Y esto es, como decir, los cuernos, ¿no? Son muy largos, cuernos izquierdos, cuernos derechos, y aquí tenemos los ovarios que son multilobulados. Entonces, eso es más o menos la anatomía del sistema reproductivo de la cerda. Entonces, el ciclo estral, yo les decía que igual que la vaca, sí, dura 21 días en promedio, pero puede ser entre 18 a 24 igualmente. ¿Sí? Entonces, acordarse. El proestro es una fase en la cual se está formando el folículo, que ya vimos igualmente en las vacas, que era entre 2 a 4 días, más o menos, la fase folicular. O sea, estamos hablando entre el día 16, igualito que como vimos en la vaca. Pero el estro, celo o calor en la cerda dura 2 a 3 días, mientras que en la vaquita solo duraba un día. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja de las cerdas, que les dura de 2 a 3 días. Y se puede hacer inseminaciones, por eso a veces entre el segundo y el tercer día. Y las montas igualmente se puede dar un día o 2 o 3 días seguidos. El diestro, en cambio, es la fase lútea. Acuérdense, ya luego que ovula, se forma el cuerpo lúteo. Si es que se preñó, pues se van a mantener durante toda la gestación. ¿Sí? Los signos o síntomas que nosotros vamos a ver en la cerdita es que se va a ver la vulva edematizada, ¿sí? Más enrojecida, eso significa hiperemia, quiere decir que hay más sangre o un exceso de sangre que circula, digamos, en esa parte de la vulva, entonces se va a dar
se va a ver agrandada, edematizada, ¿sí? Se va a reducir el apetito de la cerdita, hay una secreción a veces acuosa, media mucosa, la cerda está inquieta, hace gruñidos, intenta montar a otras hembras si es que se encuentran juntas, ¿sí? Pero a veces no se deja montar. O sea, esa es una fase antes del celo. Cuando ya está en la fase propia del celo, ¿sí? Entonces tenemos un reflejo de tolerancia al macho. O sea, si se acerca algún macho, la cerdita no se va a rehusar, no se va a huir, va a estar tranquila. Acepta la monta, ¿sí? Del macho entre 8 a 12 horas después del inicio del celo. O sea, el proestro es el inicio, mientras que el estro se va a dar entre las 8 a 12 horas después, ya va a aceptar la monta. La vulva obviamente también ya va a ir bajando de tamaño, ya menos colorida, hay poco moco, ya es transparente, ¿sí? Siempre las orejas están en posición de alerta, en la cerdita que ya está en celo, ¿no? Los lomitos andan como arqueados, andan que orinan así repetidamente a veces, entonces se les pone la manito en el anca o se les sube, a veces hasta ponen la colita hacia un lado, se quedan quietas. Pues vamos a ver. El diestro, en cambio, es la fase en la que ya no acepta la monta, ya pasó el celo, ya no hay ninguna actividad que quiere reproducirse. Entonces, esto es un esquema más o menos de lo que ocurre en base a las hormonas. Acuérdense del estrógeno. El estrógeno es el que producía los síntomas o los signos de celo de la actividad sexual, ¿sí? Ese es el estrógeno. Entonces activa en el día 0, poco estrógeno. De ahí baja, ¿sí? Y al día 21 nuevamente, hablaríamos que aquí pasó el primer celo, ¿no es cierto? Acá nuevamente se repite otra vez el celo y otra vez suben los estrógenos, ¿sí? La progesterona aquí baja, lo que pasa el celo, aquí nuevamente sube y aquí nuevamente baja. Pero si ya se preña, en cambio esta progesterona se mantendría alta. ¿Sí? Acuérdense que la progesterona era la hormona de la preñez. ¿Sí? Pero si no hay preñez, o sea, si no hubo monta ni nada, ahí trabajaba la prostaglandina. Acuérdense, entre el día 15, 16 en adelante se secretaba la prostaglandina sobre los cuerpos lúteos y estos cuerpos lúteos se destruyen y nuevamente se repite el ciclo. ¿Sí? Todo de nuevo. El pico de LH que se refiere aquí, esto es cuando la vaca alcanza el pico máximo de expresión del celo, se da la ovulación por efecto de esta hormona, la hormona luteinizante. Entonces ahí ocurre la ovulación. ¿Bien? Entonces, esto es una manera esquemática de demostrar cómo se debe trabajar, por ejemplo, con la cerdita, para detectar un buen celo. Y como vemos aquí en esta foto, el operador se monta en el anca de la cerdita o se sienta, ¿sí? Y la cerdita se va a quedar inmóvil, ¿sí? Al sentir el peso de la persona. Va a mover la colita hacia un lado y se va a quedar quietita. Entonces ese es el mejor signo para decir está lista para darle un servicio o inseminación. Antes de eso, la cerda se va a correr, no se va a dejar montar y después de eso igual. Pero cuando está lista, sí, o sea, cuando está en el periodo preciso entre el segundo día más o menos, primer día ya pasadito el segundo día, esas cerditas se quedan pero quietitas cuando están en celo. ¿Sí? Hay que hacer rutinas para observar celos, ¿sí? Sobre todo si son granjas grandes. Entonces, nosotros tenemos que recorrer los pasillos de las granjas para ir determinando ciertos síntomas en esta cerda. Y las cerdas post-destete se debe observar desde el primer día.
porque ni bien se separan las crías de sus madres, estas entre el 10 al 12% podrían estar entrando en celo entre las primeras 48 a 72 horas. Entonces, miren, si no les ponemos atención, es posible que los celos se nos pasen y desaprovechamos ahí para volver a preñar esos animales. Es importante utilizar el macho o el berraco después de alimentar a las hembras. ¿Sí? Ya vamos a ver una fotito más adelante. Entonces se le hace pasear al macho, se le saca de su jaula y se le hace pasear al macho por los pasillos para que las hembras lo vean. Entonces el berraco debe ir por delante de las hembras y la persona que detecte el celo irá por detrás para fijarse en el reflejo de que a lo mejor quiere montar, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes y vamos a notar cuál animal es para ver si se le deja montar mismo o se le da inseminación. Siempre hay que marcar estos animales, como les dije, si se manejan lotes grandes de cerdas, hay que comenzar a utilizar pinturas, crayones, entonces para darles el servicio respectivo entre 12 a 24 horas, dependiendo cómo fue las actividades del macho. Entonces eso es lo que se hace con lo que es las cerdas. En cambio, con el macho, sabemos que el macho va a ser la fuente, ¿no es cierto?, de mejoramiento genético ahí en la granja. Entonces, en base a la calidad de servicios que dé este reproductor, nosotros vamos a reflejar un índice de concepción, que es el resultado. Y el resultado va a ser el tamaño o número de camadas que proporciona este macho. Entonces, eso es lo que va a determinar el retorno de la economía a largo plazo en estas granjas. La pubertad en el macho se logra o se alcanza si se tiene un buen levante o una buena crianza entre los 120 a 150 días de edad. Estamos hablando que un cerdo ya está entre los 5 meses de edad, ¿sí? Ya con deseo sexual. Ya tiene espermatozoides en sus testículos que se están formando. En su epidídimo ya se están alojando ciertos espermatozoides. A medida que la edad avanza, la calidad del espermatozoide o semen va a ser menor. Eso sí es importante también conocer. A medida que los berracos son más maduros, la calidad de los espermatozoides va a ir disminuyendo. ¿Sí? Pueden ir presentando alteraciones incluso en los espermatozoides. Entonces, es mejor ir reemplazando lo que es un 50% y dependiendo las granjas, pues hay que ver qué porcentaje se puede reemplazar. Puede haber un incremento del volumen del eyaculado, como dice en berracos maduros, ¿sí? Por eso se incrementa el tamaño testicular en berracos muy maduros. Entonces eso es lo que a veces incrementa la proporción de células espermáticas. Para entrenar un berraco, si nosotros deseamos trabajarlo para lo que es extracción de semen, para vender pajuelas o para hacer pajillas para la propia granja mismo, para inseminar, nosotros tenemos que entrenar a estos berracos que tengan las características ideales desde los 7 meses en adelante. ¿Sí? Comenzar a entrenar estos machos. Se presentan a hembras que pueden ser tranquilas, pequeñas, ¿sí? Se observa la calidad o el líbido. Acuérdense que el líbido era el deseo que se tiene, el deseo sexual de estos animales. La posición, cómo el animal monta, cómo desenvaina el pene, si hay alguna alteración y todo eso hay que ver. Entonces, para evitar cualquier frustración en adelante, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que considerar. En fases de monta, antes de eso, hay un cortejo, ¿sí? Cuando se va a dar la fase de monta. Entonces, el cortejo es que los animales comienzan como a presionar sus flancos, ¿sí? Lo que estimula la vulva. Entonces, es como que el cerdo le presiona o le golpea a la cerdita los lados, las partes laterales para estimularle, ¿sí? Orinan e intentan montar. Y la duración
cuando ya montan, pues puede durar entre 5 a 10 minutos, ¿sí? Esta fase de monta. En sí, la monta ya inicia con lo que es el salto del reproductor, ¿sí? Se da el conocido abrazo de fijación, ¿sí? Así se conoce cuando el cerdo ya se sujeta hacia la cerda, se abraza y penetra su pene desenvainado hasta el cérvix, ¿sí? Pues acuérdense del cérvix, es después del cuerpo de la vagina, entonces es una penetración muy profunda la que hace el berraco y estimula en la punta que desencadena la eyaculación por presión. O sea, el estímulo de la eyaculación en el cerdo va a ser por presión. Entonces, al penetrar su pene hasta el cérvix, este cérvix va a hacer una contracción que va a ayudar apretando la punta del pene del macho y eso es lo que va a producir el estímulo para que eyacule. ¿Sí? Entonces, dependiendo la receptividad que tenga la hembra y también dependiendo de los pesos del macho o la capacidad que tengan estos animales, porque a veces si están muy gordos, también no van a avanzar. Y eso es un problema, la alimentación, ¿no? Entonces, tiene que estar bien, considerar una línea de alimentación muy buena. Entonces, dependiendo de eso, la duración va a estar entre 10 a 20 minutos, la eyaculación. Va a darse, o sea, el abrazo, ¿no? Todo el cortejo va a durar entre 20 minutos, pero la eyaculación puede durar entre 5 a 10 minutos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe considerar más o menos de manera natural. La finalización, el macho relaja ya el pene, ¿sí? Y por ahí continúan con sus gruñidos, se dan las vueltas, pero no pasa mucho el llanto. ¿Cómo evaluamos la capacidad reproductiva? Sí, con el líbido principalmente, o sea, es el deseo que tiene este macho por montar a las hembras. ¿Sí? El número de espermatozoides que produce este animal por eyaculado también hay que evaluarlo. Entonces es importante hacer un análisis andrológico que se llama. Y la capacidad que tienen de fertilizar, o sea, si preña o no preñan estos espermatozoides. Entonces hacemos el examen andrológico para comprobar la calidad reproductiva. Esto ya se hace con ayuda de un microscopio para evaluar el semen en el microscopio. Entonces, igualmente hay que hacer el examen del aparato reproductor, como les decía, a ver si no hay adherencias, a ver si no hay bultos, hay golpes, todo eso para ver si están bien sus testículos. El examen ya en sí del semen, observamos la motilidad, la concentración, casi igual como en el toro lo que hablábamos, ¿sí? Y la morfología que debe estar asimismo entre el 60 al 70% de espermatozoides normales con al menos el 70% igual de espermatozoides mótiles, ¿no? O sea, que se muevan. Esto que habla de aquí de morfologías, dice que el 10% de gota citoplasmática es una alteración que se presentan en los espermatozoides, el 5% de anomalías de acrosoma, cabeza o cuello, y el 5% de anomalías en la cola. Esto es lo que se debe permitir, o sea, 10, 15, 20. Estaríamos hablando que un semen debería tener al menos el 80% de espermatozoides normales para ser procesado, pero con un 70% se trabaja. ¿Sí? El examen clínico, no solo es importante considerar los testículos del pene, sino también ver la calidad de las piernas, las pezuñas que estén bien, que no tenga cojeras del animal, que no tenga por ahí ciertas laceraciones, heridas. El sistema cardiovascular igualmente se puede evaluar con un fonendoscopio, tomar el pulso, ver las palpitaciones por minuto. Es importante el calendario de sanidad, ¿sí? Lo que es vacunas, desparasitantes, siempre al día, para que no tengamos problemas. Y obviamente, pues, el examen de lo que es testículos, pene, prepucio, que no haya adherencia ni nada. ¿Sí? Entonces, de tarea, esto sí va a quedar de tarea,
el primer ítem nada más, ¿sí? Consultar sobre los exámenes de evaluación del potencial del reproductor. ¿Sí? ¿Qué exámenes podemos hacer a un reproductor para evaluar su potencial? ¿Listo? ¿Copiaron todos? Sí. Ya, chévere. Entonces ahí van a consultar, ¿sí? Un par de hojitas, 2, 3, yo qué sé, no va a salir mucha información. Ver qué parámetros es lo que se debe considerar más que todo. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? yo tengo una consulta Dime. con lo de la consulta anterior sobre las muescas. Ya. A ver si me explicaba un poco. Lo que pasa es que yo vi, bueno, que en la mano, en la oreja izquierda se mantienen las unidades, ¿no? Ujú. Y en la oreja derecha las decenas. Pero Sí. ¿cómo se obtiene el número? Ya te explico. Déjame buscar un segundito la imagen esa exacta, ¿ya? Para ver. ¿Y quién es Rodolfo? Habla Eric, todo bien. ¿Quién es Rodolfo? Compañero nuevo. Rodolfo. No sé, vamos a ver. Rodolfo Reno. ¿Dónde está? Rodolfo ya se desconectó, creo. ¿O no? Rodolfo, ¿tú Ahí qué está eres? Rodolfo Tuárez. ¿Tú qué eres? ¿Quién es Rodolfo? ¿Tú qué eres? ¿Puedes activar tu cámara? Ya se fue Rodolfo. Rodolfo Reno ya se fue. ¿En qué te podemos ayudar, Rodolfo? Cuéntanos. Ahí está Rodolfo. Rodolfo, Ahí está Rodolfo Tuárez, loco, que se presente. Presente, presente. ¿tú eres compañero nuevo? ¿Aló? ¿Perdón? Rodolfo, ¿tú eres compañero del instituto? No, es No, yo ya nuevo. estoy. A ver, no hablen los demás, por favor, que hable solo Rodolfo. Yo estoy desde el principio. Disculpe, no sé, tal vez estoy en otro curso porque con este código me ingresé yo. ¿De qué carrera es usted? De agroecología de la extensión de Pedro Moncayo. Ya, pero usted está recibiendo zootecnia. Esta clase es de zootecnia. No, entonces ya le veo cuál es aquí, entonces si tal vez me equivoqué en algún número. Gracias. Sí, ya, ok. Chao, Rodolfo, cuídate. Bueno, les comparto, con esa terminamos ya con el sistema de muesqueo. Ya, entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta estaba en internet. Tenemos en la oreja izquierda, sí, marcamos unidades, por ejemplo. Y si hacemos una muesca en esta esquina, quiere decir el número 1. Si hacemos en esta esquina de acá también, o sea, hacemos esta y esta, tenemos el número 2. Si hacemos esta y esta, tenemos el 3. ¿Sí? Y si hacemos con la de acá, tenemos las 5 unidades. Acá obviamente entraría una unidad más, que sería el 4, ¿no? Entonces, en la oreja izquierda hacemos el 5. Y en la oreja derecha hacemos las decenas, en cambio. Hacemos 10. Digamos, si hacemos en esta esquina, sería el 10. Si hacemos acá, sería el 20. Acá el 30, acá el 40 y acá el 50. ¿Sí? Entonces, si yo muesqueo, digamos, esta parte y esta parte, pues yo tendría el número 2, ¿sí? De la camada. Pero si muesqueé acá, es posible que sea el número 50 más 2, o sea, el número 52 de la camada, ¿sí? O del nacimiento que tuvieron en esa granja. O
de esta manera como se ve en el ejemplo de acá. Si solo queremos marcar el número 8, pues marcamos la muesca que corresponde al número 5 y la muesca que corresponde al número 3. Entonces, este cerdo es el número 8. Si queremos que este cerdo sea el número 15, entonces marcamos la muesca que es el número 5 y la muesca que hace el número 10. Entonces hacemos 10 y 5 es el número 15. En este caso es el cerdo número 50 y en este caso es el número, tenemos aquí 50 más 30, 80. Acá, ¿cuánto era? Me olvidé. También son Ahí es 20. No. 20, ¿no es cierto? 50, 80 son 100. Claro, son 100. Y aquí tenemos 3 y 1 son 104. ¿Sí? Pues de esta manera es como se utiliza este sistema. Es un sistema que solamente se va cortando, es un tipo pinza que se aplica directamente sobre el cartílago y va desprendiendo y dejando de esta manera las muescas. Ahí se pone un poquito de terol, algún cicatrizante y con eso ustedes tienen numerados sus cerditos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Si no, ya con esto estamos terminando esta clase. ¿No hay preguntas? Lisette, ¿alguna pregunta? Sí. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Yo quería preguntar sobre el cerdo macho. ¿Por qué, o sea, tiene ese olor? Así la carne tiene un olor medio raro si no se le capa al macho. Ya, ese es un tema de hormonas, ¿sí? Por la testosterona. Ese olor es característico porque existe un tema con el metabolismo de la testosterona, que hay una enzima o un tipo de hormona que se llama el escatol, ¿sí? Pues eso va a producir este olor característico en el macho. Déjenme ver si en una de las presentaciones está, creo que tengo una diapositiva exacta para este tema. Y hazme acuerdo la siguiente clase para explicarles mejor esta parte de lo que es el olor característico del macho sobre todo. Sí, pero más o menos es lo que se aconseja es que si ya se va a considerar un macho para consumo, o sea, para faena, es preferible que sea un macho castrado. Sí, con al menos unos 15 a 20 días de anticipación para que el efecto de las hormonas no se quede residual en los músculos. ¿Sí? Porque eso es lo que hace que la carne se quede con ese olor. Ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Irán repasando la materia de porcinos. El viernes les tomo lección oral. ¿Listo? Y tienen una sola tareita y posiblemente les suba algún foro para que opinen ahí sobre lo que es razas o algo, ¿sí? Entonces, estar atentos en su aula virtual. Y ponerse asistencia en la videoconferencia de hoy. Solamente que está de actualizar la parte del aula de porcinos, que ya les voy a actualizar ahorita mismo, en donde decía la clase de lunes. Ustedes dan clic ahí mismo, ahí les va a salir la sesión de hoy también. ¿Sí? Entonces, ahí están las 3 sesiones creadas. La de lunes, la de hoy día y la del día viernes. Entonces, solo seleccionan la que corresponde y se ponen presente. ¿Listo? Nos vemos el día viernes a la misma hora. Y si es que hay algún cambio, porque tal vez, pero no estoy seguro, tenga una videoconferencia de otro tema de reproducción, tal vez aplacemos una horita, pero no más de eso. Pero yo les aviso con anticipación, ¿sí? Entonces, nos vemos el día viernes. Ya no hay más preguntas. Una buena noche a todos. Buenas noches, compañeros. Que tengan buenas noches. Chao, Chencho. Buenas noches con todos. Un beso para todos, cuídense.